Hay empresas que dicen, yo te doy de cuates, te doy 30 días en lugar de 15. Está bien, simplemente hay que ponerlo en un ordenamiento que corresponda, puede ser en dos documentos, en el contrato de trabajo o puede ser en un plan de previsión social. Ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, la diferencia entre uno y otro. Si está en el contrato de trabajo, ya no lo puedo quitar a menos que lo finiquite y créame que eso es algo carísimo. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer una evaluación y demás de cuántos años podría ser, etcétera. Si hablamos nosotros de un plan de previsión social bien elaborado, bien estructurado, pues ahorita si tengo dinero lo puedo pagar y si no tengo dinero me puedo retirar, pero también le tengo que avisar a mi gente. Nosotros estamos considerando aquí en el año 380 días pagados. ¿Por qué? Porque son 365 del año natural más 15 días de aguinaldo. Obviamente que a esto necesitamos nosotros adicionarle para sacar un presupuesto real la famosa carga social. La carga social que corresponde a Infonavit, corresponde a las cuotas de seguro social de sus 5 ramos, que en realidad no son 5, son 6. ¿Por qué? Por lo que establece el artículo 25 de la Ley del Seguro Social, gastos de pensionados y jubilados. Entonces, en función de la situación particular de la prima del seguro de riesgos de trabajo de cada empresa, de cada patrón, en lo individual, es como se va a ver el impacto que puede tener en este año. Entonces, es importante que ustedes lo consideren siempre así para poder llevar a cabo un presupuesto razonable. ¿Por qué razonable? Bueno, porque tenemos al elemento más infiel de cualquier estadística, que es el hombre. ¿Por qué? Porque a lo mejor se va antes del año, se va simple y sencillamente de incapacidad. Tenemos casos en donde el primer día que entraron ya fueron de incapacidad y una incapacidad grave. En fin, una serie de situaciones que se pueden presentar. Y más ahorita que seguimos con el tema enfático de la cuestión de la famosa pandemia del COVID, que todavía por ahí nos están mencionando las notas sanitarias, que está en su retorno. En fin, esos imponderables obviamente que hacen que varíe en un momento determinado nuestro presupuesto y tendríamos que traer a una persona nueva en caso de una sustitución. Adicionalmente a toda esta carga tenemos de manera natural el impuesto sobre nóminas que en cada entidad federativa se esté cobrando, 2, 2,5%, 3%, etcétera. Dependerá de cuál es la tasa que estén fijando. ¿Y esto a quién le cuesta? Pues obviamente al empleador. Esto es algo muy importante. Aquí recordemos nosotros que hace mucho tiempo había el famoso impuesto del 1% para pagar el tema de las Olimpiadas, en el que hablaba de todo tipo de erogaciones, incluyendo en su caso de manera controvertida el reparto de utilidades. Entonces se elimina este impuesto federal y después tenemos el tema de que se llegó a encimar inclusive con el impuesto sobre nóminas de diversas entidades que no todas la tenían. La Corte se pronunció en un sentido u otro. Aquí les presumimos, nosotros tuvimos 2 sentencias de las 5 que hubieron favorables en contra de la constitucionalidad o no de dicho impuesto, pero no tenemos la razón de fondo, es decir, nos están diciendo que por violaciones procesales se confirma la sentencia que en primera instancia obtuvimos. Como siempre, las decisiones políticas prevalecen por las jurídicas y eso es algo muy delicado. De ahí la importancia que el Ejecutivo Federal no pueda tener injerencia en todo lo que es el Poder Judicial de la Federación, ni en las entidades propias de las, que componen la República Mexicana, de ninguna entidad. Adicionalmente, también está manejándose el tema del Tribunal Fiscal, entonces también tenemos que tener mucho cuidado, porque en cuanto empiece a haber línea de que cuál sí pasa y cuál no pasa, vamos a tener un problema tremendo desde el punto de vista jurídico. Entonces son cuestiones que necesitamos también evaluar. Entonces con esta lámina les presentamos cómo se puede hacer una planeación de nómina, cuánto es lo que voy a manejar. De hecho, este es resumido todo el evento. Pero vamos a ver algunos imponderables que se presentan en el devenir natural, en las decisiones que podamos llegar nosotros a tomar. Como ejemplo, el tema del famoso compliance, que no quiere decir otra más que en español el cumplimiento. Sin embargo, lo utilizan de manera muy enfática, muy presuntuosa al decir compliance laboral, compliance fiscal, que es cumplimiento de obligaciones. Una parte muy importante es que siempre debemos de formalizar la relación laboral. Si es mi trabajador, reconocerlo. Si no es mi trabajador, a ver qué tipo de relación me une contigo. Eres un proveedor, eres un prestador de servicios, que al final de cuentas también eres un proveedor. En fin, ¿qué es lo que pasa? Tenemos casos de algunas editoriales, por ejemplo, en donde tienen autores exclusivos y las autoridades, sobre todo el Seguro Social, ha dicho, oye, los tienes que afiliar. ¿Por qué? Es que nada más depende de ti en materia de ingresos. Nada que ver, el Seguro Social no tiene facultades para establecer relaciones laborales en primer lugar, porque no es autoridad laboral. Pero adicionalmente a todo ello,
se está basando en la ley del impuesto sobre la renta y en ningún lado de la ley del Seguro Social le permite al Seguro Social jalar la ley del impuesto sobre la renta como una norma supletoria para sus actividades. ¿Por qué? Porque recordemos que también hay otra figura muy importante como son los asimilables a salarios, en donde muchas empresas, desafortunadamente, y yo no comparto la idea de hacer planeaciones de gastos, no de nóminas de gastos, a través de utilizar la figura de asimilables a salarios, porque están dejando un rastro que puede ser controvertido, ya lo tenemos a nivel profesional, tanto por el Seguro Social como por, en su caso, como un efecto natural, el Infonavit, y en su momento pudiera también haber un tema de interpretación por parte del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, ahí, si llegamos nosotros a tener una cuestión jurídica en materia de reconocimiento de relación laboral, pues también ya tenemos, y por ahí en un evento ya se los hicimos saber, una jurisprudencia que hay acerca de las condenas que pueda haber. Vamos a ver más adelante el tema del juicio laboral, pero hay una repercusión muy importante ahí para quienes descuiden la situación y no la tengan bien definida. Otro tema también muy importante es que en muchos lugares, inclusive algunas personas que dan cuestiones de consultoría y demás, no tienen contratos de trabajo con sus trabajadores. Hay una confianza tal, es bueno, etcétera. Sin embargo, necesitamos formalizar siempre y de manera permanente la relación laboral a través de un contrato debidamente elaborado. Aquí insistimos, los contratos son trajes a la medida. ¿Por qué? Porque el hecho de ir a comprar a la papelería un formato, el hecho de ir con un cuate y, oye, préstame un contrato, como nos han hecho inclusive a nosotros peticiones, y nosotros les marcamos, oye, es que el contrato que te doy no te aplica. ¿Por qué? Porque tenemos una compañía de seguros y tú eres una compañía de edecanes o eres una actividad diferente. Entonces vas a querer adecuar y vas a parchar. ¿Por qué? Porque quien lo está haciendo no necesariamente es la persona que tiene ese conocimiento necesario para poder redondear una obligación jurídica desde el punto de vista o profesional civil o profesional mercantil o bien 100% laboral. Entonces debemos de cuidar ese detalle, también es muy importante. Revisen sus expedientes, donde hay contratos, donde no hay contratos. Obviamente que si los hay, con las modificaciones que ha habido a las leyes desde 2012, 2019, con la reforma laboral del 1 de mayo, 2020, etcétera, todas las situaciones que se han venido modificando, es importante que ustedes lo adecúen, lo actualicen y sobre todo formalicen lo que no tengan. Sabemos por experiencia que si planteamos mal la situación, y lo quiero decir de una manera cruda, la gente va a desconfiar. Oye, ¿por qué me quieren hacer firmar contrato si no teníamos antes contrato? Aquí es importante también incluir una famosa cláusula de reconocimiento de antigüedad laboral para que el trabajador tenga la tranquilidad y la seguridad de que no se le está llevando al baile, para hablar en términos llanos, y se está favoreciendo más la confianza que puede haber con los mismos trabajadores al decirle, no, mira, te estoy reconociendo desde el día que entraste, no hay foul. Lo que necesitamos nosotros tener es tu expediente completo. El otro tema, afiliación y pago de cuotas y retenciones al Seguro Social. Aquí nosotros tenemos que cuidar muchísimo si nuestra actividad es peligrosa o si alguien va a entrar temprano el próximo lunes a las 7 de la mañana, lo podemos hacer una preafiliación. Una controversia que tenemos en este tema de preafiliación es precisamente que yo contrato a Pedro Pérez para que ingrese a laborar el próximo lunes 12 de diciembre, pero resulta que nunca se presenta. Por sistema, el Seguro Social, el ITSE, no permite presentar dos avisos con la misma fecha. Por lo tanto, tengo que darlo de baja el día 13, pero ya me costó a mí, patrón, me costaron las cuotas completitas de un solo día. Puede ser algo, un costo bajo, aparentemente, pero recordemos que hay empresas que también tienen grandes cantidades de trabajadores y por lo tanto hay que cuidar ese detalle. Si el señor va a entrar a trabajar a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana y demás, ¿sabes qué? En cuanto llegues, no firmes contrato, primero métete, te voy a afiliar. Ya que afiliaste, ahora sí pasa a celebrar sus contratos. ¿Para qué? Para que tengamos la certeza de que esté afiliado antes de que pueda ser sujeto de algún siniestro profesional, mismo que puede suceder en el trayecto, en el transcurso de un pasillo, de una escalera. Alguien está lavando, hay un resbalón, hay un tropezón, viene un siniestro,
todavía no lo tenemos afiliado ya a nuestro trabajador, y obviamente que eso nos va a generar un capital constitutivo que son carísimos. Entonces nosotros sugerimos tener mucho cuidado cuando contratemos gente, cuál es el horario de trabajo, cuál es el momento en el que los vamos a ingresar, quién es la persona. Es importante que definamos quién va a atender este tipo de situaciones para no andar dando órdenes. Tenemos casos en donde llega un trabajador, llega un jefe de área y lo ponen a chambear sin preguntar si están afiliados, si ya lo dieron de alta, si ya firmó contratos ni demás. Esa es parte de una deficiente situación de control interno por parte de la empresa. Otro tema, como consecuencia natural, si lo afilié al seguro, ya lo tengo afiliado al Infonavit. Y obviamente que hay que pagar las cuotas, hay que investigar quién tiene amortizaciones o no. Ya el Infonavit antes tenía una página muy amigable en donde podíamos consultar de manera muy sencilla quién tenía amortizaciones y no. Ahora ya no, ahora tenemos que hacerlo de una manera un poquito más compleja, pero se puede obtener. Y sobre todo, tenemos casos en donde las empresas son más papistas que el Papa. Ahí sí, oye, Jorge Martínez tiene una amortización, desde este momento le retengo. No, primero hay que ver la famosa carta del aviso de retención, el aviso de retención, como le quieran llamar, para saber desde el punto de vista jurídico desde cuándo procede que a Jorge Martínez le retengan. Tenemos casos en donde entra en el mes de enero y se va en febrero y ya le retuve. Es lo de menos, total debe menos, pero nunca llegó la famosa carta de retención. Pero por el contrario, hay veces que inclusive no se presenta el aviso de baja de retención y la empresa también es sujeta de tener que seguir aportando o aclarar la situación del trabajador que en un momento dado tuvo el beneficio de alguna amortización. Tengan mucho cuidado con esas situaciones. Tenemos el caso de las retenciones enteras de los pagos al SAT, o sea, pagos de nómina. Si yo era una empresa que no tenía trabajadores y ahorita ya los tengo que avisarle al SAT un incremento de obligaciones. Y ese incremento va a corresponder precisamente a que ahora ya manejo retenciones de salarios, para avisarle al SAT desde cuándo voy a empezar a pagar y tengamos todo perfectamente regularizado. Por favor, si tienen alguna pregunta ahí en el chat, por favor, para que nos comuniquen e inmediatamente atenderla, como siempre. No tenemos nada, seguimos adelante. Documentos necesarios, cuando menos en las empresas. Aquí lo resaltamos en rojo, que son completamente indispensables. El contrato individual de quien sea. Oye, pero es que es mi primo, es mi hermano, es mi tío, no importa, un contrato de trabajo. ¿Por qué? Por experiencia les decimos que el peor problema, el peor litigio que puede haber es un litigio visceral, en donde entran en juego los aspectos sentimentales, entran en juego los aspectos familiares. Créanme, son cuestiones sumamente graves, sumamente delicadas, en donde lo que se busca no es ganar, sino causar daño. Eso es mejor que hagamos un contrato debidamente estructurado. Si tenemos un contrato obviamente colectivo, pues hay que cuidarlo. Recuerden ustedes la insistencia que hay por parte de este gobierno de integrar a sus nuevas centrales obreras, desplazando a la histórica CTM. Para que tengan en consideración ese detalle y que sus sindicatos se mantengan vigentes, o bien si sus trabajadores ya deciden tomar otra decisión, como ha pasado en algunas entidades, que sea directamente para beneficio de los trabajadores, pero también para beneficio de la planta laboral en general. Tenemos todavía algunos contratos ley, por ejemplo el textil, donde tiene prestaciones establecidas, un procedimiento ya también muy interesante para contratación y demás, pero pues ya tenemos aquí gente más avesada en el tema de las relaciones laborales. Un documento fundamental que es el cableado de una serie navideña, así lo equiparo yo, es el reglamento interior de trabajo. ¿Por qué? Porque se rige para todos, confianza y no confianza, sindicalizados y no sindicalizados. ¿Por qué? Porque nos va a decir cómo vamos a trabajar, qué es lo que debemos de respetar, cuáles son las normatividades internas que debemos de atender de manera permanente, sobre todo para poder tener tranquilidad interna dentro de la empresa. Si alguien se porta mal, ya sabemos cómo se va a hacer, va a haber un procedimiento sancionatorio, va a haber una audiencia previa, etcétera. Debe de haber también, recuerden ustedes, invariablemente siempre recibos de pago. ¿Para qué? Para que yo pueda demostrar ante una autoridad en un momento determinado cuánto le pagué a un trabajador. Aquí tenemos unas controversias muy importantes porque tenemos casos en donde muchas empresas
por cuestiones de cancelaciones de sellos, por la razón que gusten y manden, no pudieron o no pueden timbrar todavía sus nóminas. Aquí hay una situación muy especial. Si hacen el cálculo de nóminas, pero no está timbrado y hay retenciones de contribuciones, ahí tenemos un riesgo gravísimo, porque recordemos que retener y no enterar genera el tema de la defraudación fiscal. Entonces, urge resolver esa situación. La otra, a partir del año 2014, con la obligación de recibos timbrados ante el SAT, evidentemente que tenemos una problemática muy especial. ¿Por qué? Por principio de cuentas, el SAT dijo, no, pues quien aplique los recibos timbrados no tiene problema con los comprobantes laborales. Chispas, no lo dijo en la ley, lo dijo en su resolución miscelánea. Ahorita nosotros podemos integrar en ese reglamento interior, aquí en este reglamento interior, cómo se va a pagar. Por transferencia, por cheque, ¿cómo se va a pagar? Tenemos casos también en donde hay empresas que tienen sus famosos cajeros internos en las empresas y estos han sido sustraídos por los malandros. Con todo y cajero se han llevado la instalación. Obviamente con un daño no solamente material, sino también de inseguridad. ¿Por qué? Porque agreden a las personas de vigilancia, causan daños para abrir los zaguanes, portones y demás. Yo recuerdo, por ejemplo, el famoso asalto del caballo de Troya, para que tengan ustedes mucho cuidado. Cuando llegan camiones cargados de malandros, los dejan pasar en seguridad y resulta que al abrir las puertas, pues, oh sorpresa, no es Caperucita Roja, sino son los malandros. Entonces tengan mucho cuidado con las decisiones que tomen, con la gente de seguridad, elaboren bien los planes, más ahorita, comentando aquí con producción cuál es el mes más peligroso que consideramos. Indudablemente que es diciembre. ¿Por qué? Porque si bien hay muchas transferencias bancarias para evitar el que traiga efectivo el trabajador en un momento dado, no menos cierto es que tienen que ir al cajero o algún lugar donde puedan obtener dinero y poderlo retirar. Y eso también lo saben los malandros. Entonces ahí la cuestión es operar con muchísimo cuidado para generar una seguridad en nuestros trabajadores. Una cuestión muy importante también es tener expedientes de los trabajadores. Oye, préstame el expediente de la persona fulana de tal que está demandando a la empresa. O bien llega una inspección laboral, los expedientes de los trabajadores, no, pues nada más tengo este papelito. Hay quien dice, oye, tengo una solicitud de empleo debidamente firmada, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿a nombre de quién es? Oye, es papelería mía, no importa. No es contrato de trabajo. Ahí tenemos dos situaciones muy especiales. Hay quien ha logrado obtener el reconocimiento de relación laboral a través de una solicitud de empleo. Y hay quien ha logrado desvirtuar la relación laboral porque no hay precisamente un documento laboral legalmente exigible. Entonces nosotros sugerimos formalizar esa relación laboral, estructurar bien nuestros expedientes laborales para poder tener en un momento determinado todos los antecedentes, incluyendo obviamente la cuestión esta de un litigio, de control administrativo, de antigüedades. En fin, todas las obligaciones que nos marca la ley laboral. Ya de manera genérica, tenemos nosotros diversos documentos laborales y dentro de ellos, ahora con la famosa norma 35 y normas esta, norma al otro, norma aquello, la norma de teletrabajo que completamente es una aberración jurídica, pero en fin, ahí está vigente. Tenemos nosotros que cumplir determinados protocolos, es decir, qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué lo voy a hacer. Tiene tiempo que hablamos del tema de la violencia laboral, en donde se puede dar de ascendientes a descendientes, es decir, de jefes a los subordinados y de subordinados a los jefes, o bien de manera horizontal, jefe a jefe o subordinado a subordinado. Todo eso lo debemos de contemplar. Oye, pero ya lo teníamos, sí. Mi pregunta sería para ustedes que me están haciendo el favor de seguir, ¿quién lo tiene implementado? Otro tema también muy gravísimo, el tema de evitar la discriminación. ¿Quién lo tiene implementado? Y aquí tenemos la discriminación en todos sus ámbitos. Me encantó un término que aquí discutíamos con unas personas, unos asesores aquí que tenemos, el tema de la discriminación inversa. Y la discriminación inversa, según nos comentaban, es que se trata de personas de color en donde va una persona blanca y ahí la discriminación es para la persona blanca, cuando en realidad la discriminación es universal. La discriminación es tratar diferente a una persona por el tipo de color de su piel, etcétera. Y vienen ahí la cuestión religiosa, idiosincrasia, sexo, todo, preferencias, lo que ustedes gusten y manden.
Al final de cuentas, la discriminación es una y es la segregación que se puede hacer de manera genérica, de manera ordenada. Me refiero, hay una jerarquía que dice a este y este no juegan en el partido, etcétera. Tenemos también la cuestión de adecuar quien tenga sindicato. Lo tiene que hacer valer y sobre todo que tenga la vida jurídica necesaria. Una controversia que históricamente ha habido es precisamente los sindicatos blancos, ¿sí? Es decir, sindicatos que le llamaban de protección. Y ahora con sus nuevas centrales, el gobierno quiere imponer sus nuevas centrales con ideas que corresponden a la ley laboral, sí, pero al final de cuentas tenemos encima un problema muy simple. ¿Cuál es el corporativismo? El cambiar. Ya también hubo por ahí una petición que hay para que todas las profesiones sean colegiadas, lo cual va a generar que haya un colegio que encabece y a su vez tenga la oportunidad de ser mandado de manera corporativa por parte del gobierno. Entonces son situaciones muy importantes. Inclusión. ¿Cuánta capacidad puede tener una persona? Bueno, pues eso solamente lo vamos a tener en consideración cuando la incluyamos dentro del ámbito laboral. Entonces también tenemos que tener un protocolo. Si hay alguien que tiene algunas características particulares, poder llevar a cabo la inclusión. Tenemos aquí también algo muy importante que es el acoso laboral, en donde dependiendo del clima que prevalezca en las empresas, se le puede pedir a alguien, no digo que esté bien, ojo, no digo que esté bien, no me importa, pero te vas hasta que termines. Y hay gente que se enamora de su trabajo y lo hace. Hay gente que los explota porque ve que se pierden en el trabajo y los siguen aprovechando. No les pagan más, pero simple y sencillamente se aprovechan de ese gusto por estar desarrollando su labor. Hay gente que pasa así, hay gente que es al contrario, la tienen que obligar a que siga desempeñando la cuestión de trabajo. Tenemos algunos casos, y hace poco nos tocó, ya son varias las ocasiones, en el ámbito restaurantero, en donde al gerente, al encargado le dicen, oye, pues dobla turno porque el de la tarde no viene. Pues, ¿qué hace el gerente? Porque ya sabe que le van a pagar normal, es decir, si ganaba, por decir algo, 200 pesos, nada más le van a pagar otros 200, cuando en realidad debería ser diferente por los montos del exceso de la jornada. Pues simple y sencillamente puede poner ahí una situación de empezar a meterle la mano a las cuentas, a lo que se pague en efectivo, en fin, una serie de situaciones que se provocan debido a la falta de control interno. El otro tema, la cuestión de acoso sexual, ya sea cuestiones hetero, homo, etcétera. Ahí tenemos una problemática también muy grave. Afortunadamente, las damas se encuentran enfáticamente protegidas por las normas. Y la parte más delicada de todo ello es que ellas levanten la mano en caso de que sean sujetas de cualquier acoso o alguna situación de agresión verbal o física por parte de quien sea, compañeros de trabajo, jefes, etcétera. ¿Para qué? Para que sea sancionado de manera inmediata. Aquí tenemos una cuestión importante, las promociones, el programa que ha tenido el Seguro Social, por ejemplo, de regresar seguro a trabajo y demás. Todo el papel es bonito, pero lo que nos importa es dónde lo aplico y qué aplico. Recordemos que a la fecha no nos han dicho que ya levantemos la guardia en razón del famoso COVID. Nos han dicho que podemos tener opcionalmente, ya no usar cubrebocas, ya no esto, ya no el otro, los tapetes sanitizantes y demás. Sin embargo, necesitamos una declaración jurídicamente válida que nos diga cuál es la nueva realidad. ¿Para qué? Para poderla cumplir de manera adecuada. Y sobre todo, enfatizar el tema preventivo. Aquí adicionalmente es lo que a ustedes se les ocurra. Y ese protocolo puede incluir cómo ingresar a las personas, cómo poderles dar las gracias, cómo atender una situación en donde, por ejemplo, hay robo dentro de la empresa, quién se va a llevar a cabo la atención, etcétera. Todo ese tipo de cosas los podemos prevenir en estos protocolos, pero depende de nosotros qué queremos hacer. Entonces, por eso es importante que ustedes lo tomen en consideración para planear ahorita esta embestida que tenemos jurídica y sobre todo las amenazas que hay por parte de las autoridades de que van a enfatizar y van a incrementar las visitas de inspección. Comisiones mixtas. Vuelvo a la pregunta, ¿cuántos tenemos esas comisiones? Seguridad e higiene es una muy importante, sobre todo en empresas que hay un riesgo grave de algún siniestro para los trabajadores, donde tenemos maquinarias y equipos delicados, tornos, fresas, soldadoras, esmeriles, en fin, una serie de situaciones que puede generar un riesgo. Entonces es importantísima esta comisión, ya que esta es la comisión que nos va a dar
pauta para decir si es profesional o no un siniestro que haya sucedido dentro de las instalaciones de la empresa, en el trayecto de la empresa o en el desempeño general de alguna comisión. Esto nos va a ayudar bastante a tener la tranquilidad de que si la gente está asegurada al Seguro Social, también no pueda querer cargarle la responsabilidad al seguro de un siniestro que nunca fue profesional. Entonces, es importantísima esta comisión, es importantísimo las investigaciones que se hagan en caso de siniestros. Tengo determinado número de trabajadores, debo de tener o no una comisión de capacitación, adiestramiento y productividad. Aquí es muy importante y nos hemos encontrado, nosotros queremos avisarles a ustedes, una planeación que por ahí venden de que si das un premio de productividad no paga el salario. No se metan en problemas. La productividad en materia de seguro social, hay un acuerdo de 1994 que establece que forma parte del salario integrado, por un lado. Por otro lado, la Ley Federal del Trabajo nos menciona el tema de productividad para que podamos nosotros incentivar al trabajador, no desde el punto de vista fiscal de que ya eso no causa ni seguro social ni impuesto sobre la renta. Ahí hay un error muy grande. Reparto de utilidades, si lo hay que aprovecharlo. Si no lo hay que hacérselo saber o al sindicato o a una mayoría de nuestros trabajadores. De preferencia que sean todos, en donde se les avise: oye, dame una comisión representativa, vamos a darte pauta para que veas que no hubo utilidades, o si hubo utilidades y fue de tanto en las empresas. Tenemos que tener también la comisión de escalafón, es decir, cómo van a ir ascendiendo, en donde hay una controversia muy grande. ¿Por qué? Porque no por antigüedad necesariamente es la persona más competente. Sí, vamos, yo tengo aquí ya 200 años trabajando y debo de ser el jefe. No, tengo 200 años, sí sirvo, no sirvo para dirigir. Recordemos que una problemática muy grave que hay dentro de la personalidad de todos y cada uno de nosotros es quién puede tener el don de mando para poder hacer que la gente realmente cumpla los objetivos. Porque si yo no sé pedir, evidentemente que no sé mandar. Y ya nos vamos a meter en un problema gravísimo. A manera de ejemplo, yo menciono una ocasión que estuve yo aquí en la ESCA, en el Poli, que me hicieron favor de invitar, en donde les mencionaba para contratar a los contadores: oye, pues necesito un contador, no importa, recién egresado, sin experiencia, está muy bien. Y lo primero que hace quien lo contrata es que está enojado porque no sabe ni llenar una póliza de trabajo, una póliza de ingresos, de egresos, etc. Mi pregunta inicial siempre es: ¿ya le explicaste lo que quieres? Es que lo debe de saber. Espérate, muchos maestros, y eso ahí va una crítica para todo el sector docente, muchos maestros son de escritorio. Para bien o para mal están en el escritorio y en realidad no conocen la realidad. Habrá carreras en las que sí necesites estar 100% en el escritorio, ¿verdad? Pero no todas. Y entonces, si yo nunca pude transmitirle a mis alumnos cómo se llena una póliza de ingresos o de egresos, porque ni siquiera las conozco más que en los libros, pues es obvio que cuando vayan a la batalla, pues no van a saber si llevan rifle o llevan resortera. Entonces es importante distinguir qué quiero, porque al joven que está recién egresado tiene todo el derecho de equivocarse, precisamente porque yo lo pedí con esas características, recién egresado y sin experiencia. Tenemos anuncios completamente incoherentes, recién egresados y con experiencia. Está bien, ¿por qué es incongruente? Porque si es recién egresado, se supone que se dedicó a la escuela. Si tiene experiencia, es excelente. Pero en muchas ocasiones se ocupan a los que no están titulados, a los que son pasantes y demás, y no se les da seguro social, se les da una bicoca de dinero simplemente para los gastos de transporte y demás. Entonces, son situaciones que se pueden mejorar. Tenemos una situación también de una definición de lo que son becas que se pueden ocupar dentro de una cuestión patronal. Tenemos que considerar siempre la antigüedad laboral y debemos de hacer nuestro famoso cuadro de antigüedad. También tenemos que ver que el reglamento interior puede existir, pero de manera permanente lo vamos a estar adecuando de conformidad con la evolución que tengan las autoridades en materia de normatividad. Oye, pues nos están pidiendo esto, hay que cumplirlo. Tenemos también algo muy importante y que es un enemigo natural en cualquier empresa, del tamaño que sea. Se llama radio pasillo. En radio pasillo se enteran de chismes y son chismes porque pueden ser reales o no, o bien los hacen más chicos o más grandes. Y por eso es importante tener una vía de difusión, de comunicación con el personal para aclarar situaciones. ¿Por qué? Porque empezamos ahorita con el incremento de costos laborales. Van a correr, ¿a quién le va a tocar? Y empezamos, las primeras decisiones son correr al que menos cueste. Y vamos, ¿quién acaba de ingresar? Pues Pedro Pérez, no, pues ese vuélalo. ¿Quién acaba de? Vuélalo. Cuando en realidad
si se va a tomar la decisión de recortar personal, debemos de evaluar quién sirve y quién no, para no tener problemas. ¿De qué tipo? Pues simple y sencillamente producción y productividad. Y llevar a cabo el mejor de los esfuerzos. Entonces, ahí se los dejo de tarea qué es lo que quieren ustedes hacer. Documentos laborales fiscales. Mi alta en el Seguro Social, que evidentemente es automática en el Infonavit, es el mismo registro patronal para uno y para otro. Estar obviamente dado de alta ante el SAT. Y aquí quiero comentar algo muy importante a mi juicio, es que el SAT en su momento a las empresas que tienen más de 10 años están teniendo problemas con el CFDI porque el SAT, por ejemplo, la letra ñ no existía en sus teclados porque eran teclados europeos, teclados hasta inclusive gringos, no latinos. Entonces la ñ tienen un símbolo ahí como una S medio rara que viene en la tecla 6 y así es como la pusieron. Y lo más curioso, cuando ustedes van a hacer sus trámites y demás, si no dicen tal cual está su famosa constancia fiscal, no les van a dar un comprobante. Eso está generando un problema. Y lo peor, ese error es tú tienes que corregirlo. ¿Por qué lo corrijo yo si fuiste tú? Que no estamos hablando de ahorita, estamos hablando de años. Pero en fin, problemas que debemos de cuidar. RFC del trabajador, CUR del trabajador, debemos de darle sus constancias de retenciones para que puedan hacer o no su declaración. Debemos de tener al día nuestros movimientos afiliatorios. Todavía hemos encontrado empresas que hacen los movimientos afiliatorios en el SUA, pagan bien el SUA, pero no presentan los movimientos afiliatorios. Tengan mucho cuidado con ello. Debemos de tener los recibos timbrados de pago y sobre todo que sean trabajadores de verdad. Hay que tener un amarre muy importante, cuántos tengo asegurados, cuántos tengo recibos de nómina. Documentos civiles. Si no es mi trabajador, un contrato de prestación de servicios. Me debe de presentar cotizaciones, presupuestos y demás, pero debe de haber un contrato de prestación de servicios. Debe de haber recibos de honorarios y debe de haber constancia de lo que se llama los famosos entregables y la famosa materialidad. ¿Por qué? Porque necesitamos soportar ese gasto. Por un momento vamos a decir, ahorita el SAT no juega en el partido. Vamos a hablar de que por ahí puede estar fugándose mucha lana. Lo sabemos porque, por ejemplo, hay empresas. Tenemos el caso de una cadena restaurantera en donde nos comentaron, oye, fíjate que uno de los gerentes tiene unos proveedores y se les paga una iguala muy importante y en realidad pues no salimos de perico a perro porque las broncas siguen existiendo. Entonces queremos ahí que haya entregables, que haya materialidad y sobre todo sustento de su participación. Con eso, pues lo mejor es tomar la decisión de darle las gracias. Si el gerente se va, le va a hacer un bien a la empresa. ¿Por qué? Porque se va a ir una gente que hace daño, independientemente de que ya va a haber el ahorro de sus gastos. Tenemos también instituciones en donde llega algún ejecutivo y empieza a gastar sin ton ni son, cuando en realidad no corresponde lo que está haciendo. Entonces tengan mucho cuidado, ahí también forma parte de presupuestos y si se descuidan y estos documentos civiles ustedes los vuelven para que no paguen IVA, recibos de asimilables, ya se están metiendo en un broncón tremendo. Documentos mercantiles, igual. Si es mi comisionista, si es alguien que desarrolla actividades mercantiles, debo de tener un contrato y me tiene que dar mis facturas para todo lo que yo le haya pagado. Obviamente debe de haber entregables y debe de haber materialidad. Encontramos un caso muy curioso en X lugar en donde, por ejemplo, la plataforma Teams, yo la compré anualmente para mi uso y resulta con que se lo cargo a mi cliente. Bueno, si el cliente está de acuerdo, está bien, pero resulta con que lo compré a su nombre, él lo paga y yo lo ocupo. Entonces ahí como que hay una incongruencia, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con las operaciones que hagan, revísenlas bien para que no tengan problemas en esas situaciones. Documentos fiscales, civiles y mercantiles, los recibos de honorarios, ya los mencionamos, las facturas obviamente, y extraordinarios pueden ser las altas, comprobantes de pago, impuestos de nóminas, declaraciones anuales de las personas físicas, que recordemos que el seguro social se afinó el detalle de que no lo voy a afiliar si me trae sus declaraciones anuales. Nada más dime en qué norma me marca a mí, como su cliente, tener las declaraciones anuales de una persona física. Entonces son controversias ahí muy importantes que se pueden exponer. Normatividad aplicable. Oye, para nuestra nómina sí tenemos una normatividad expresa y aplicable. Por principio de cuentas, si es trabajador, aplica la Ley Federal del Trabajo. Y como consecuencia, la del Seguro Social, la del Infonavit y sus respectivos reglamentos. Como consecuencia, los actos también deben de cumplir con lo que marca el Código Fiscal de la Federación y mis operaciones pueden estar sustentadas o en el Código Civil Federal o en el Código Civil Local, dependiendo de qué normatividad es la que está haciendo valer en un momento determinado
en algún documento de un contrato. O bien puedo caer también en el Código de Comercio. Esa es la normatividad aplicable. Lo que nos hace la autoridad es aplicarnos impuestos sobre la renta, aplicarnos el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Nos quieren imponer en algunas ocasiones la ley del impuesto sobre nóminas estatal. Tenemos los dictámenes fiscales, SAT, Seguro Social, Infonavit, que en el Infonavit hubo un problemón tremendo y sigue habiéndolo. Hay rechazos indiscriminados para todos aquellos que sean dictaminados para efectos de Infonavit, en donde por algún error que discrepe entre la constancia fiscal y los datos vertidos en el dictamen, por ejemplo, una letra, una S por una Z, y nos mencionaron un caso concreto, Iztapalapa con Z, Ixtapalapa con X, pues están rechazando el dictamen y solamente dieron 2 días para corregir esa situación. Entonces, en 2 días, volver a hacer la chamba, la tengo en la computadora, nada más el nombre, está bien, pero aparte recuperar las famosas firmas de los clientes, con la molestia obviamente correspondiente. Valiéndole sombrilla al Infonavit, ahí sí lo digo con todas sus letras, de que el registro patronal está bien, el domicilio está bien, el representante legal está bien, entonces, ¿cuál es la coherencia? No la hay. Declaraciones anuales también les sirve de base, ha habido diferencias globales inclusive por el IMSS y por el Infonavit, en base a declaraciones anuales para efectos de impuesto sobre la renta. No se diga la balanza de comprobación al detalle, que ellos lo piden al nivel número 400. Hay empresas que dicen, no, tengo 2 niveles, y me lo piden a tercer, cuarto nivel, pues no lo puedo sacar. Tenemos el tema de los índices de evasión, que se dio muchísimo ahora, según ellos, con el cambio que correspondió al tema del outsourcing, con las empresas que asimilaron a los trabajadores, y por ello se veía un bloque de 200 trabajadores que se bajaban de la empresa A y se metían 200 trabajadores a la empresa B. Tenemos los registros contables, en donde también se aparece qué gastos tenemos por ahí y se van inclusive a los no deducibles, buscando ahí si hay dinero que no se ocupó precisamente para nómina o para algún pago determinado. Y como siempre, materialidad de lo que estamos haciendo, es decir, si es real o no es real lo que estamos manejando. Aquí, por ejemplo, con el cumplimiento de obligaciones, siguen insistiendo. La contabilidad en línea, los XML dicen todo, traen todos los datos. Los bancos, pues ya sabíamos que están perfectamente coordinados, son los halcones de las autoridades fiscales. Mire, ya les depositaron, no les depositaron. Tenemos la ley antilavado, para los que se portan mal, pues ya tienen que tener una prevención, dejar de portarse mal y portarse bien. La reforma fiscal, que dicen que no cambia, que todo está igual, cuando en realidad pues las tuercas se van a apretar. Los dictámenes fiscales, IMSS, SAT, Infonavit, pues siguen también teniendo una controversia porque no son respetados de manera cabal, en el sentido de darle credibilidad al trabajo del dictaminador público. Ahí debe de ser enfática la autoridad, ¿por qué no? Tenemos los FDI de nóminas, en donde ya la autoridad sabe cuánto ganó Pedro Pérez y por qué. Fue PTU, fue vacaciones, fue prima vacacional, fue nómina normal, fue tiempo extra, etcétera. Quien se porte muy mal, pues tiene extinción de dominio. E insistimos en el tema de que todo tiene que estar debidamente sustentado. Viene el tema del dictamen, ya mencionamos las broncas que hay, la competencia desleal que tiene el dictamen, que es la autocorrección o corrección. Tenemos muchísimos problemas en clasificación de empresas. ¿Por qué? Porque si la autoridad se equivoca y emite un acto y se anula, se está emitiendo el nuevo acto de manera inmediata. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, porque a veces se piensa que ya se ganó y técnicamente sí, y el nuevo acto, pues hay que generar un nuevo juicio. Hay que tener en cuenta los requerimientos. Recuerden ustedes que nos están llegando, se quiere utilizar de nueva cuenta el famoso buzón tributario. Quienes estén dictaminados tengan en consideración las revisiones secuenciales, qué es lo que realmente debo de llevar, qué es lo que no. Prestadoras de servicios, en donde ya vino los comentarios por ahí de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que los van a seguir fiscalizando a través de inspecciones para ver si cumplen o no, lo cual es absurdo. ¿Por qué? Porque si está cumpliéndose con la ley, no hay ningún problema. Tenemos la cuestión de que nos fiscalizan a través de terceros. Oye, ¿tú trabajaste con el Chorrito S.A.? Sí. Pues pásame todas las facturas. Ay, ¿tú quién eres? Yo soy el IMSS, SAT, Infonavit, cualquiera de los 3. Y si no me los mandas, te voy a mandar una orden de visita. ¿Cómo la ven? Entonces, son situaciones muy importantes que nosotros debemos de considerar. La materialidad, evidentemente, que debe de haber en todos los actos. Aquí una cuestión importante, y revolviendo los temas, disculpen ustedes, me viene a la mente la cuestión de las solicitudes de devoluciones de IVA.
donde hay muchísimas quejas y donde aquí el tema que manifiesto de fiscalización de terceros, mucha gente que compró facturas evidentemente falsas o apócrifas contra empresas, contra comprobantes que no tienen sustento. Aquí se demostró. ¿Por qué? Porque pongo aquí de proveedor al chorrito con 1,000 pesos que me tienen que devolver del IVA y resulta que cuando el SAT ve y el chorrito nunca existió, pues obviamente estamos hablando de un comprobante apócrifo o falso. Fíjate que el chorrito sí existe, pero nunca declarado. Bueno, pues entonces ahí tenemos otra situación diferente. Ahí tenemos una deducción indebida. Entonces hay que distinguir entre qué es indebido y qué es falso, para que tengan ustedes cuidado en caso de un requerimiento por parte de la autoridad. Programas que tienen ellos de fiscalización, el tema de los créditos prescritos o caducados, y aquí volvemos a los errores que considera la autoridad, porque el nombre no es el que yo tengo registrado. ¿Lo tengo registrado en dónde? Pues quién sabe. Recordemos que para efectos de IMSS e Infonavit hay mucha documentación, por ejemplo, el alta del SAT, el cambio de domicilio en el SAT, etcétera, que no está en ningún ordenamiento legal, está en procedimientos internos de ello. Y si no lo llevamos, pues no nos van a hacer el caso necesario que tenemos que tener. Sobre esa base, es importante nosotros considerar que siempre debemos de cumplir primordialmente con el SAT y después ya como efecto secundario IMSS e Infonavit. Se habla de una reducción de cuotas, pero pues ya vimos que no. Entonces, ahí hay que tener cuidado qué va a pasar. ¿Qué expectativas tenemos? Las expectativas legales, bueno, pues recordemos nosotros que ya se cristalizó la afiliación del personal, de los trabajadores del hogar, ya se reformaron las pensiones de una manera completamente incoherente e incongruente. Se quieren reformar las AFORES, pero ¿a favor de quién? Se están reformando de manera permanente los préstamos del Infonavit, lo cual es delicadísimo. ¿Por qué? Porque si le presto a alguien que no tiene manera después de regresármelo, ¿cuál va a ser el problema? Si le presto su fondo, está bien, pero si le presto más del fondo, sí me estoy metiendo en broncas. La pensión universal, pues evidentemente que no se da. Lo que está dándose la atención médica que se quiere hacer universal y en eso se llevaron al baile al Seguro Social a tener que atender a la población abierta a nivel nacional, porque eso evidentemente que es un presupuesto que debe desangrar al mismo Seguro Social. 2023, año electoral, ya tenemos por ahí la disputa en el Estado de México, en donde pues ahí están las controversias de los candidatos y demás, y se esperaba una reforma fiscal interesante, lo cual no se sigue dando. El trabajador pues ahora tiene más incertidumbre. ¿Por qué? No es que ya voy a ganar más, no es que voy a tener más vacaciones, no, es que quién sabe si me sigan teniendo. Estaba viendo, por ejemplo, aquí un negocio, aquí en Insurgentes y el eje de Baja California, aquí en la Ciudad de México, histórico, me refiero porque tiene más de 50 años y va a cerrar sus puertas. ¿Por qué? Porque ya no puede sostener la actividad económica. Tenemos la insatisfacción laboral en donde nos han dicho que pues pedir un mayor incremento de salario y demás es excelente, pues sí, pero recordemos, inclusive hay una caricatura muy especial donde habla de un señor gordo, así clásico, ¿no? Del pudiente diciendo, ¿cómo a los incrementos salariales? Y está un trabajador flaquito diciendo, pero siempre me tuviste frenado durante 3 decenas el salario. Ambas situaciones son completamente incongruentes. ¿Por qué? Porque recordemos que desde el punto de vista económico, para efectos fiscales, federales, SAT, hay una regla 80-20. El 20% de empresas que son grandes contribuyentes, que les sirven de recaudación importante, y el 80% que son pequeñas empresas, obviamente, que representan una recaudación no tan importante quizás como ese 20% primordial. La otra cuestión ya viene en materia de ocupación laboral, pues el 80%, nada más recordemos que más del 95% en México ya son empresas pequeñas, micros y medianas, y entonces son poquitas en cuanto a personal, pero son muchísimas en cuanto a número. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Todos los impactos, todos los cambios, y como ya lo mencionaba en alguna situación, tenemos una empresa en donde habemos yo y mi secretaria me pide una semana de vacaciones o 2, pues me quedé ya sin quien me asista. Si tengo que salir, en mi caso como abogado, pues entonces, ¿quién se queda en el despacho? Si soy contador, ¿quién me ayuda para poder estar haciendo alguna transcripción y demás? No sé, me imagino eso. En fin, una serie de situaciones que le pegan muchísimo a la actividad material. Y no hablamos de costo, hablamos de operación. Estamos en una situación delicada. Trabajar por instinto y no por conciencia, es decir, no vengo a gusto a trabajar, vengo por necesidades. Y eso es algo muy importante. Tenemos el acoso laboral y eso lo estamos viendo a nivel instituciones públicas.
en donde vemos que en determinadas dependencias, en cualquier ámbito, y ustedes lo podrán comprobar de manera muy sencilla, antes tenían 5 personas y ahorita tienen 3. Y esas 3 personas tienen que sacarlo de 5. Siguen ganando lo mismo. Y tenemos unos comentarios en ese sentido homogéneos. Nos dicen, si no te gusta, vete. Ok, me voy a ir, pero entonces ya fue renuncia. Ya no me estás despidiendo por el tema de acoso laboral, sino me estoy yendo. Y por lo tanto, no tengo que pagarte más que tu finiquito. Entonces, hay muchísimo acoso laboral ahorita en el sector público. Siempre puede haber en el sector privado. Preocupación del futuro, pues ahora sí. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos una generación que está en estos años, en estos 2020, viendo el tema de una pensión y sobre todo el desánimo de que pues no hay para dónde crecer en virtud de que las empresas no están creciendo lo que debieran porque pues no hay los medios necesarios para ello. Quiero todo lo ajeno, está bien, pero ¿cuándo lo voy a lograr? Se habla de salarios bajos. Pues sí seguimos teniendo salarios bajos, pero recordemos un detalle, ¿quién puede pagar más altos? Insistimos, en un momento dado la planta automotriz de Puebla, eso ya parece letanía, disculpen, cuando dijo voy a despedir a tantos, el sindicato dijo no los despidas, no los aumentes. Pero ahorita ya en México ya no es despido, no, ahorita ya te cuesta más todo. Entonces ya no es negociación, es cumplimiento de obligaciones y lo mejor es que en muchas ocasiones la gente recorta su personal o bien ya está bajando de una manera más clara sus cortinas. Viene el tema de la familia, qué esperanzas tengo, qué nivel de vida les voy a dar, qué sustento y demás. Y viene, como ya soy una persona de edad, los posibles problemas de salud. Entonces la cuestión, créanme, para el trabajador no está siendo halagüeña. Y no se diga de los afiliados a partir del 1 de julio del año 97. ¿Por qué? La pensión solamente es lo que tengan en su cuenta. Parámetros para el seguro social. Ojo, relación laboral, los pagos que tengamos hechos, las jornadas de trabajo, y otra vez viene la tentación, no es que trabajando menos se rinde más cuando es totalmente absurdo. Yo quisiera preguntarles a algunos de ustedes, cuando van a alguna entidad, alguna dependencia pública, su asunto lo ven en 10 minutos, pero hay que esperar horas para que lo reciban. Entonces, ¿dónde está la productividad? ¿Cuánto tiempo tenemos debido a las malas situaciones del tráfico en cualquier lugar ya de la República? ¿Por qué? Porque definitivamente ya es un caos. Vienen las prestaciones, ¿se las doy o no se las doy? Aquí recuerden ustedes, prestaciones trianguladas carecen de sustento jurídico. Es que el sindicato fulano de tal, es que la empresa fulana de tal me da un premio por ser productivo. Gol. Aquí entra en juego el 69B de Código Fiscal, razón de negocio. ¿Qué tiene que darle una persona, una empresa ajena a mí, alguna prestación a mis trabajadores? En fin, logros sindicales, pues obviamente están los incrementos y alguna prestación. ¿Dónde puede haber un parámetro de seguridad social? La subordinación y dependencia. No es mi trabajador, pero lo tengo aquí trabajando. Su 100% de percepciones son de aquí. Está como asimilable o está por honorarios, etcétera. Entonces, eso no es mi trabajador. No tengo contrato de prestación de servicios y pues sí lo tengo registrado. Y cuando viene ahorita diciembre, le pago aguinaldo. Entonces no era tu trabajador. ¿Cómo está eso? ¿Qué nos van a fiscalizar de manera enfática? Pagos a honorarios, asimilados, comisiones, maquilas, porque aquí pueden estar involucrados el tema del outsourcing, obligaciones de aseguramiento, la famosa simulación, consecuencias de los actos fiscalizados, reales y simulados. Si considero que estás mal y tienes que afiliar, págame las cuotas y afíliame a la gente. Si no, la cancelo y obviamente que hay una consecuencia ahí, inclusive de carácter puede ser hasta penal. Retener y no enterar. Recordemos, yo retengo las contribuciones a cargo de terceros y yo no pago, yo entero, es un término fiscal. El derecho de la vivienda, el Infonavit va a seguir enfatizando y todo ello tiene que tener una materialidad. Entonces, ahí la cuestión es muy importante que nosotros no dejemos pasar esas situaciones tan particulares de nuestras obligaciones. Integración del salario. Recordemos, hay muy simple. Salario diario, cuota diaria. Salario integrado es igual a salario base de cotización. Días cotizados son los días de pago de cuotas, que recordemos que ya en el SUA y todo eso ya vienen cuántos días por cada una de las personas. Y las liquidaciones, pues obviamente son los pagos que hagamos al IMSS, que pueden ser los mensuales o bimestrales. Recordemos que al final de cuentas, pues también va en medio el pago de el Infonavit. La integración numérica, aquí la tenemos. Aquí tenemos el famoso 1.0452, que inclusive muchas empresas lo siguen todavía ocupando.
¿Y de dónde sale? Pues el 1%, el 1 es la unidad. Aguinaldo, si es que pago 15 días entre el año, es la parte proporcional de aguinaldo en porcentaje. La prima vacacional, ustedes me van a decir, oye, ¿y las vacaciones? Pues están ya integradas en los 365. Aquí lo que hay adicional es la prima vacacional en su caso, que son 6 días hasta la fecha, por cuando menos el 25% en el año, y nos da el factor del 0.0041, y total, sumando más el aguinaldo, nos da el famoso 1.0452, que es a la fecha 31 de diciembre, yo creo, el factor mínimo de integración. Aquí está la cuestión de las vacaciones, cómo se estaba manejando, cuánto estaban. Aquí había una controversia que si es del quinto o es del cuarto o es del sexto, según la interpretación. 2 interpretaciones, Rogina Villegas y Baltasar Cavazos. ¿Cuál es el factor de integración en cada uno de los casos? Aquí lo tenemos, obviamente por vacaciones nada más, y lo que se está pretendiendo, 12, 14, 16, 18, etcétera. Imaginen ustedes aquí 32 días. Hay gente que sí tiene esta antigüedad en una empresa, pero 32 días hábiles, si trabajan de lunes a viernes, estamos hablando de más de mes y medio. Entonces la consecuencia es muy importante y muy delicada para la empresa a nivel operativo. Aquí están los nuevos factores y el incremento, evidentemente, sobre 6 días de vacaciones en cada uno de los factores. Aquí está, aquí lo tienen ustedes. Entonces, ahora sí nos vamos nosotros a el primer año en enero, la unidad, 15 días de aguinaldo, 12 días de vacaciones por la prima vacacional, y nuestro nuevo factor es 1.0490. Entonces, para que tengan mucho cuidado, ¿qué va a pasar con el futuro? Oye, pero yo ya tenía antigüedad y ahorita viene la modificación salarial, tenemos que integrar la nueva cantidad de vacaciones. Una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, una vez que inicie vigencia esa norma. Viene el incremento adicional a las cuotas. ¿Qué tiene que ver? El presupuesto. El presupuesto. Y esto, quisiera yo preguntarles si hay aquí o no un error en esta tabla. Si ustedes lo ven o no. ¿No lo vimos? Que Sí, es el salario mínimo contra la UMA. ¿Mande usted? Salario mínimo contra la UMA. Contra la UMA. Perfectamente equivocado. ¿Cuándo cambia la UMA? Anualmente. Sí, Febrero. Exactamente. Por eso estoy dejando enero. Enero va a ser un broncón para poder determinar las cuotas del mes de enero. ¿Por qué? Porque tengo que considerar la UMA del 96.22. Y cuando en febrero cambie, obviamente este factor va a cambiar, pero el salario mínimo sigue siendo el mismo. Entonces aquí les manejamos cuál sería el importe en función de incrementos, obviamente inclusive anualizados. Pareciera no ser importante, pero sí va a ser muy complicado. Ahí vamos a tener que ver qué pasa con el SUA. Va a tener que hacer maravillas. ¿Qué pasa con las retenciones? Porque siguen siendo las mismas, sí, pero para efectos de pago de cuotas, ¿qué va a pasar con los programas de nómina? Ya tienen que estar actualizados aquí. Y estas son las incoherencias que yo he venido manifestando. De 1.01 salario mínimos a 1.5 UMAS, nos da un salario de 144 pesos. Y si nosotros vemos, ya tengo que pagar 3.281. Pero espérame, es que ¿cómo si gano menos que el mínimo? El mínimo son 207. Aún 2 UMAS son 192 pesos. Y entonces ya me cuesta 3.575. Y así dicen que no es inflacionario el aumento. Y así están las tablitas, aquí está. Esto que dice 2023 porcentajes son los incrementos. Para enero. Falta, insisto, que se ajuste la UMA con el nuevo valor, y ya que salga, y obviamente que esta tablita se va a alterar, se va a adecuar. Pero ahí tienen ustedes el impacto que va a haber en cuotas. Vámonos a las tasas. Aproximadamente IMSS, Infonavit, etcétera, impuestos sobre nóminas, total aproximado, aquí está, como ya lo dije, dependiendo de cada situación de las empresas, va a ser el importe. Y aquí hay algo que no se paga. Si yo me equivoco, si echo a perder material, etcétera, etcétera, pues quien asume la bronca es la empresa y yo no pago nada. Me podrán despedir por incompetente, pero yo no pago nada. ¿Cómo la ven? Y aquí están las modificaciones hasta 2030, en donde el 11% de 4 UMAS en adelante, pues con la carrera que tenemos completamente discrepante, pues es obvio que las cuotas ya se incrementaron desde antes. Son las tablas oficiales, estas ya las conocen. Y aquí quiero enfatizar este artículo porque en él estamos manifestándoles a ustedes, señalándoles que el gobierno deja de aportar este 743 de la cuota patronal. Entonces, cuando la Corte dice, oye, fíjate que no, que todos aportan, espérate, pues hasta el gobierno dejó de aportar.
pagar. Y de manera incoherente la Corte se atreve a decir que está mal. Aquí tenemos la famosa cuota social que al final de cuentas pues, sale de nuestras mismas contribuciones, pero aparte era cuota social más este porcentaje. Ese ya no lo aporta el gobierno. Incrementos permanentes que vamos a tener. Si modifican otra vez el salario mínimo, obviamente que nos va a pegar. Que la empresa dice, oye, nos está yendo muy bien, Dios mediante, ojalá sea para todos, vamos a incrementar el salario, que bueno, pues entonces hay un incremento. Si tenemos revisiones sindicales, que en muchas ocasiones se dan en enero, febrero, o bien en noviembre y diciembre de cada año, pues cuáles son los impactos. Y algo muy importante, variaciones de pagos, cuando tenemos salarios mixtos o variables. Nos preguntaba un amigo de la hermana República de Guadalajara, ¿cómo le pago el aguinaldo a alguien que tiene salario variable? Bueno, la misma ley nos da la solución, promedia el último mes de percepciones y sobre esa base calculas el salario diario, lo multiplicas por los días de aguinaldo, que cuando menos son 15, y ya vas a obtener tu pago. Entonces no hay mayor problema. Recordemos nosotros entonces, insistimos, obligaciones mínimas patronales, contrato de trabajo, las altas, avisarle al SAT si no tengo dada de alta la retención por salarios, llevar nóminas y cumplir de manera adecuada con las demás obligaciones inherentes. Aquí, como sugerencia, es hacer una pequeña revisión, un análisis, un diagnóstico empresarial, qué necesitas, qué no, y ya tomar la decisión si quiero pagar o no, quiero corregirme, si estoy con algún error y poder llevar a cabo la mejor operación de mi empresa y sobre todo sana, para no tener broncas con las autoridades. Y cuando vengan, me revisen y por más que le busquen, tenga yo palomita en todo lo que ellos quieran sancionar. Salario, todo lo que le pago yo al trabajador por su trabajo. Entonces ahí no hay diferencia. Viene una controversia muy importante. Tenemos mucha gente extranjera y nacional que dice, yo no hice lo que dijo el trabajador en materia de un litigio. Yo no estoy diciendo que no es cierto. El problema en México es que esa verdad se tiene que demostrar desde el punto de vista jurídico. No es nada más yo no debo, yo no fui, yo no sabía. Tiene que demostrarse todo esto. Y entonces, por eso les introducimos aquí el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, en donde dice que la Junta va a quitarle la carga de la prueba al trabajador. Obviamente que aquí esta Junta pues ya se vuelven juzgados. Y de todas maneras le dice, tu patrón, como eres el villano de la película, me tienes que traer la fecha de ingreso del trabajador, y ahí juega muchísimo el contrato, la nómina y demás documentos que podamos tener. La antigüedad del trabajador, aquí está la constancia laboral. Las faltas de asistencia, nosotros estamos en contra de las listas en blanco para que cada quien se anote, ahí está mi nombre y ahí pongo la hora, nadie me ve, le pongo aquí que llegué a las 8. Cuando la entrada es a las 8:30, ay no, pues llego desde antes. En cambio, lo mejor, a mi juicio, es dejar hojas en blanco para que cada quien, conforme vaya llegando, anote su nombre y la hora en la que está registrándose. Si es que manejo listas, si tengo obviamente el famoso reloj checador o la huella y demás, ya es otra situación. Pero es importante tener un control. Causa de la rescisión, actas administrativas, si las necesito. El contrato de trabajo, es que fíjate que fue verbal, pues entonces ¿cómo te defiendes? Y luego salen con que el abogado es maleta para defender cuando en realidad pues no tiene elementos para poderlo defender. Constancia de haberle dado aviso al trabajador de cuando le di de baja. Entonces, aquí también nos enfatizan el contrato de trabajo, cuánto dura la jornada de trabajo, que aquí se amarra perfectamente con el contrato y con el recibo de nóminas. ¿Por qué? ¿Le pagué extras o no le pagué extras? Días de descanso y obligatorios, disfrute y pago de vacaciones, que no es lo mismo porque puedo pagar las vacaciones, pero no disfrutarlas. Entonces ahí tenemos una situación muy importante. ¿Cuándo las voy a pagar y cuándo las están disfrutando? Pago de las primas, en su caso, vacacional, dominical y de antigüedad. Entonces son importantes ahí que aparezcan debidamente detallados en los recibos. Monto y pago del salario, son los recibos. En su caso que haya el pago de la PTU. Aquí recuerden ustedes y les enfatizo lo siguiente. La PTU dice son 1,000 pesos para la PTU de los trabajadores. Ok, ya será la comisión cómo lo determina. La empresa no se tiene que meter. Oye, Jorge Martínez me cae bien y vino nada más 15 días, dale PTU. Esa es bronca de la comisión, no de la empresa. Y tampoco puede tener injerencia. Y aquí nos habla de otra obligación, incorporación y aportación al Fondo Nacional de Vivienda, al Infonavit. Y recordemos, ya por ahí mencionamos una jurisprudencia que habla de que si se condena al patrón en un momento determinado a afiliar al trabajador, pues tenemos una controversia con la ley del Infonavit que habla de 5 años contra lo que pueda hacer
un laudo o bien una sentencia ratificado en un momento dado por el criterio de la Corte, de que sea desde el inicio de la relación laboral, que sea más de 5 años. Entonces ahí tenemos una situación importante jurídicamente hablando. Juicio laboral hasta 2012. En todos los juicios laborales quiero enfatizarles que también en cualquier fecha, en cualquier momento se podría hacer convenio. Era la demanda, te acudía ante la Junta, había 3 etapas en una sola audiencia, entonces había que tener cuidado, el que supiera litigar esto no tenía broncas, el que no, se metía en broncas. Tenemos aquí, por ejemplo, qué es lo que pasaba si salía un laudo a nuestro favor o en contra, y teníamos el último recurso dentro de este juicio, que era un amparo directo, para pelear fuera el trabajador o fuera el patrón a quien tenía que recurrir. A partir del año 2012, sigue habiendo la opción de convenios, pero ya ahora se quita una etapa para diferirla a otra fecha. Tenemos la conciliación y tenemos demanda y excepciones. Y después tenemos nosotros que puede haber una sentencia llamada laudo todavía, que puede ser a favor o en contra, y también tenemos nosotros una fecha posterior, antes del laudo, me estoy revolviendo, antes del laudo va a haber una etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas. Ya viene el laudo y ahora sí a quien ganó, quien perdió, va a tener chance de irse a un juicio de amparo. Ahorita, desde 2022, tenemos que siempre va a haber, insistimos, el tema del convenio. Ahora es una denuncia o queja del trabajador ante el Centro de Conciliación local o federal, y ahí podemos celebrar un convenio, o bien en caso de que cualquiera de las dos partes o las dos partes digan, no, pues ya no sigo con esto, ahora sí se inicia el juicio laboral. Y entonces en la primera audiencia tenemos igual otra vez la etapa de conciliación, tenemos la demanda y excepciones, va a haber después una segunda audiencia para ofrecimiento y admisión de pruebas, va a haber el periodo de desahogo de pruebas según las hayan ofrecido. Cuando haya una sentencia, pues va a haber una consecuencia de tal vez acudir a un juicio de amparo. ¿Qué riesgos tenemos? Nóminas. Ya se los he puesto en otra ocasión. Aquí dice aportación del fondo de ahorro patrón. O sea, aquí se lo doy y aquí se lo quito. Y aquí también está el del empleado. Creo que aquí no debería de jugar, sino nada más debería de estar fondo de ahorro empleado, y yo le mando directamente al fondo de ahorro. Recuerden ustedes que debe ser algo completamente ajeno a la empresa, al patrón, y no tener broncas. Aquí tenemos la invitación para una visita de verificación por parte del SAT para que tengan mucho cuidado. Aquí tenemos también ya por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación a cumplir a las obligaciones. Aquí tenemos algo muy importante para todas aquellas empresas que dan de alta a sus cuates y demás. Aquí les dicen, oye, fíjate que te detecté estos trabajadores, ¿sí? Sin embargo, no has emitido recibos de nómina. Entonces, te doy chance, te invito a que cumplas de cuates. Pero aquí hay un errorzote garrafal. A lo mejor no están timbrados, me cancelaron los sellos, etcétera. Porque recordemos que el seguro social lo puedo pagar de manera independiente. Pero ya la nómina timbrada, sí tengo que estar bien con el SAT. Entonces aquí ya nos están diciendo, ¿sabes qué? Tenemos este contraste. Y lo quise dejar desde 2015 para que vean ustedes que siempre han estado coordinados. Ya con la reforma laboral que se van a ver y se nos van a echar un montón, siempre han estado coordinados. Si es que no es nuevo esta situación. Aquí, esta es otra situación. Este ya es del Seguro Social. Se han detectado probables irregularidades, inconsistencias o omisiones, que para mí no es lo mismo. Irregularidades, que estoy mal. Inconsistencia es que no hay una uniformidad. Y la omisión es que me faltó. Perdón. ¿Qué es lo que sucede? Se detalla a continuación. Gol. De la confronta que me diste a mí y al SAT, se detectó una diferencia en el salario base de cotización, lo que origina omisión de pago de cuotas. Se te invita a que te corrijas. Pero para que vean ustedes, ya es directo el tiro. Aquí ya no hay de que, independientemente de que está mal hecho el texto, irregularidades, inconsistencias, omisiones, la situación particular es que ya vi en dónde estás mal. Y recordemos una situación muy importante. El Seguro Social no tiene la misma base que el impuesto sobre la renta. Simplemente el premio de puntualidad y asistencia para el Seguro Social, si está debidamente respaldado, pues no integra salario. Para el impuesto sobre la renta sí se acumula. Entonces no se pueden revolver las peras con las jícamas. Pero aquí tenemos esta situación que obviamente puede paniquear a muchas empresas porque ya me cayeron. No, espérate, vamos a revisar si es cierto o no lo que la autoridad está diciendo. Después nos están llegando también avisos por parte del mismo SAT donde hay correos apócrifos en donde metemos gol si decimos descarga. Sí, vamos a descargar a ver qué debo y gol, ya llegó el bicho ahí. Entonces tengan mucho cuidado con lo que ustedes puedan descargar. Aquí también es algo muy importante, muy delicado, porque aquí hubo una compra
de un inmueble. Nos dicen, oye, a ver, tú compraste una casa en $20 millones, ¿verdad? Sí, ok, no hay bronca. Nada más dime de dónde salió el dinero, cuándo lo recibiste y si debes de pagar o no impuestos sobre lo que recibiste, porque a lo mejor este dinero fue una herencia, pero debe de haber un juicio o un testamento que lo soporte. Entonces, si tengo todo bien hecho, bien respaldado, no tengo problema, es una operación real, pues yo le aclaro al SAT. Pero si no, aquí va a haber un broncón tremendo. Y aquí nada más estamos hablando de un tema 100% fiscal. Págame impuestos, pero si se vuelve penal, me pagas impuestos y aparte vas al bote por utilizar el tema de la lavadora. Entonces tengan cuidado con quién están. Contrato de trabajo, incidencias, sanciones, adendas. Ahorita que se cambien las vacaciones y demás, podemos hacer contratos nuevos o una adenda. Y vamos a corregir en su momento el reglamento interior de trabajo si es que contemplamos las vacaciones. Recordemos obligaciones, contratos, altas, nóminas, todas las obligaciones. Y esto nos genera a su vez posibles conflictos laborales. Costos, productividad, ventas, animosidad, lealtad, visceralidad, prepotencia, manipulación, incompetencia e incapacidad. Tengan en cuenta estos detalles porque esto va a afectar la operación de las empresas. ¿Cuándo termino con la relación laboral? Pues simple y sencillamente cuando quedamos de cuates, ¿verdad? Hasta aquí llegamos. Queda sustentada la suspensión de una relación laboral por algún siniestro y demás. ¿Y cuándo viene la rescisión? Cuando la damos de manera violenta. Te vas ahorita y no me importa lo que cueste. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Por favor, quiero llegar a esta parte interesante que quiero plantearles a ustedes con unos ejemplos que manejamos. Tengo 60 años de edad y mi último trabajo fue en 2015. ¿Me pueden contratar? Sí, siempre y cuando sea real. Tengo 65, soy pensionado, ¿procede contratación? Sí, siempre y cuando sea real. Soy extranjero, migrante, sin identificación, ¿procede? Pues ahí me estoy metiendo en un riesgo tremendo. Si no sé quién es y lo voy a contratar, me voy a meter en un problemón. 4. Soy ejecutivo, tengo 45 años, no tengo trabajo, ¿procede? Pues sí, si me sirve a mí, si llegamos a un arreglo, lo puedo contratar. 50 años, 50 años de edad, quiero vacaciones, sí, para el año siguiente, ¿está bien? Y la reforma, no, pues te las voy a dar ahorita y las vas a disfrutar el año que viene. Tengo 60 años, 300 semanas, ¿es conocido familiar del dueño? ¿Lo puedo afiliar? Pues obviamente que no. Si no hay una relación laboral, no se parecen a simulaciones, se van a meter en broncas. 18 años y una edad esteral muy importante, ya en mayoría, ya tiene derecho a decidir por sí mismo, tiene salario de 3 sumas. ¿Procede a afiliarlo? Pues claro que sí, siempre y cuando, insistimos, la relación laboral sea real. 26, lo quiero probar. Muchas empresas todavía se manejan por el tema antiquísimo. Te doy 1 mes, 2 meses, 3 meses a prueba y si te sirves, después te afilio. Y mientras esos 3 meses se van como asimilables a salarios o bien se les paga por fuera. Pues es autogol, es no deducible. Y si hay un siniestro, el capital constitutivo puede ser altísimo. Entonces no se metan en broncas. 40 años de edad, salario elevado, procede, si sirve y es real la relación, adelante. Y luego manejamos, ahora sí, lo que vimos en la tercera lámina. ¿Cuánto va a ganar? ¿Cuántos días tiene de aguinaldo? Un promedio de la carga social, ya sabemos qué es, IMSS, Infonavit. 380 días, ¿por qué? Porque recordemos nosotros que tenemos aquí incluido los 15 días de aguinaldo por 1.25, nos da resultado 166,000 pesos. Que por día nos cuesta, este trabajador de 350, nos cuesta 105 pesos más. Y eso sin considerar el impuesto sobre nóminas. Entonces esto se dispara a 169,000. Así es como podemos sacar nuestros presupuestos de la relación laboral. Segundo año. ¿Por qué segundo año? Porque simple y sencillamente para tener derecho a vacaciones tiene que llegar al segundo año. Por eso marcamos aquí el presupuesto de 2022 y aquí manejamos el de 2023 y aquí hablamos ya de las famosas 12 días de vacación. Ya para el tercer año, pues tenemos nosotros ya los días adicionales, etcétera. Y tengan cuidado con con las fraudes. Afiliación de la ley de 73 es imposible. Un registro patronal para seguir cotizando, simulación y defraudación fiscal. Un registro para recuperar semanas, simulación y defraudación fiscal. Pagar módulo 40 retroactivo no se puede. ¿Por qué? Porque la ley habla anticipado, no retroactivo. Te financian, puedes comprometer tu garantía, tu patrimonio para buscar una pensión y a lo mejor, si fallezco, me quedé como el perro de las 2 tortas, sin casa y sin pensión. Recuerden ustedes, para que no les vayan a meter gol en el tema de afiliarlos en la ley de 73, que eso es falso completamente, es fraudulento. Estos números son 11, nos detallan el número de seguridad social. Entonces, el 94 es la inscripción, 98, año en que se inscribe el trabajador, 82,
año de nacimiento del trabajador. Aquí si vemos nosotros 82 para 98, pues tenemos nosotros 16 años. El consecutivo del IMSS, el dígito verificador. Entonces obviamente procede darlos de alta, etcétera. Pues aquí tenemos un riesgo, es de 16 años. Y así tenemos los demás casos. ¿Para qué? Para que siempre tengan ustedes cuidado de quién quieren manejar y no tengamos broncas. Les agradecemos el favor de su atención, les deseamos lo mejor y nos estamos viendo para la otra ya en el otro año. Que les vaya bien y tengan felices fiestas. Hasta luego. Gracias.